cómo consigo hoy explicaros para que sea más o menos comprensible todo lo que estamos encontrando en este lugar. Tenéis que empezar imaginándoos que Pancorbo, las primeras noticias que tenemos de la existencia de un lugar que se llama Pancorbo, que por cierto, el nombre en origen, el nombre latino, hace referencia a un ponte corvo, a un puente que prácticamente debía ser curvo, probablemente sobre Oroncillo. La primera referencia que tenemos sobre Pancorbo es de finales del siglo IX, de hace algo así como unos 1200 años, cuando aquí arriba, en aquella peña, había un castillo que servía de alguna manera pues de defensa o sistema defensiva de lo que entonces era Castilla, la vieja Castilla, antes incluso de que se consolidase como un condado como tal, la vieja Castilla frente prácticamente a los ataques que estaban teniendo en aquel lugar a través de la Bureba de las expediciones árabes que venían prácticamente pues de Córdoba y en general de lo que era. En realidad hay algunos elementos, por ejemplo la arquitectura, que se parecen todavía a las casas que tenemos allá abajo, porque sustancialmente lo que tenemos aquí son las bases de piedra, los zócalos, sobre los cuales se levantaban las paredes de tierra, sobre todo de adobes, muy parecidas a las que todavía se ven aquí abajo. En algunas veces con tirantes de madera, pero vamos, no hay una gran diferencia. Ahora, lo que sí nos ha llamado muchísimo la atención es darnos cuenta que la gente que vivía aquí tenía algunas características un poco peculiares. ¿Qué comía la gente? Y nuestra sorpresa aquí fue mayúscula, porque lo empezamos a ver aquí es que la gente de aquí, por ejemplo, no comía para nada cerdo. Nada. Tampoco comía conejo. Pero come mucho ganso, aves. Y además descarnan los huesos de una manera muy concreta, con un ritual muy específico. Esta pauta de alimentación es muy específica de las comunidades hebreas bajo medievales. Además, hemos encontrado algunos materiales, algunos se los enseñaremos ahora, hemos traído una selección aquí. Hemos traído también encontrado algunos materiales cerámicos, sobre todo, que son propios de estas comunidades judías del periodo bajo medieval. De tal forma que lo que pensamos es que el castillo crece se surge sobre el siglo IX y genera a sus pies, efectivamente, un barrio, una primera ocupación, el primer pueblo de Pancorbo. Hacia el siglo IX, un sitio. Una de las cosas que hace, como os he dicho, es llevarse las cosas de valor. Y las cosas de valor, para nosotros no tienen por qué ser las cosas de valor de antes. ¿Sabéis, por ejemplo, qué es lo primero que se llevaba? Las tejas. Las tejas, que servían para techar en otro sitio, y aunque hemos encontrado algunas rotas, la mayor parte de ellas faltan. Se llevan las piedras trabajadas, que sirven efectivamente para reconstruir. Se llevan los restos de metales, que se pueden volver a fundir y pueden volver a ser utilizados para hacer otros instrumentos. En cambio, esa guarrería que llamamos cerámica, que es la que encontramos los arqueólogos, que cuando vais a un museo veis que estos arqueólogos son muy pesados porque solamente tienen cerámica, la cerámica lo que tiene es que es una basura que no se puede reutilizar. Por eso aparece tanto, no es que usasen tantísimo, es que es una basura que no sirve para otra cosa. Entonces por eso es la que aparece de forma tan masiva. Luego los arqueólogos, que somos muy raros, hacemos museos llenos de cerámica como si la gente solo tuviese cerámica. Pero eso es una deformación nuestra, que tenemos problemas a la hora de contar lo que encontramos. Por eso, aquí lo que aparece, y aquí ya voy a pedir un cierto nivel de imaginación, es, por ejemplo, esta trinchera que veis aquí. ¿Veis esta trinchera? Bien. Esto es un muro, que ya no está. Hay algunos trozos que nos han llevado, pero la mayor parte de las piezas ya no están. Otro de los problemas de los arqueólogos, encontrar lo que había a partir de lo que ya no queda. De tal forma que en realidad este muro es de momento lo más antiguo que hemos encontrado en esta excavación. Es un muro que arrancaría desde aquí. Y veis que aquí también hay un corte, porque también esta parte del muro se ha roto, se ha robado. Sigue por aquí. Aquí hace una esquina y luego sigue en esa dirección. Esto es el primer muro, el primer edificio que hemos encontrado.
Y dentro de aquí, ¿veis ahora cómo los suelos son tan planitos? Estas cosas son tan planas, en un sitio que está muy inclinado. Esto es una casa. Estos son los restos de otra casa. Y así hemos encontrado hasta 5 casas que se han ido cortando una encima de otra. Las hemos ido excavando los distintos niveles y hemos encontrado pues los distintos trozos efectivamente que formaban los límites de los muros. ¿Vale? De tal forma que en un sitio como este, yo no sé si os dais cuenta que estas piedras son gigantescas y además están labradas. Estas piezas han sido ya reutilizadas de un edificio anterior, muy grande, para realizar este edificio. Y sobre eso iban levantados, como os decía, las paredes de tapial o de adobe y luego se cubría con tejas. Esta es una casa típica de hace unos 500 años aproximadamente. Funciones y como características. Dentro de ello, dentro de estas casas, como os digo, vamos encontrando una gran cantidad de residuos, de basuras, de elementos que han sido efectivamente pues, abandonados porque ya no tenían ninguna utilidad. Y a veces encontramos pues, restos de comida, restos de cerámica, a veces también algún pequeño metal, cosas muy pequeñitas. Hay cosas que nos siguen faltando. Sí, como digo, esto parece ser la judería que se implanta en este momento. La judería tenía que contar con una sinagoga, que todavía no hemos localizado, y tenía que contar también con un área funeraria. Y a diferencia de los cristianos, que sí enterraban en las iglesias, alrededor de las iglesias o dentro de las iglesias, las comunidades hebreas enterraban fuera de la muralla. Con lo cual, el yacimiento no acabaría aquí, sino que probablemente hacia el exterior podamos encontrar restos humanos pertenecientes efectivamente a viendo animales a veces jóvenes, porque claro, la gente que tiene un buen nivel, antes como hoy, pues ¿qué es lo que come? ¿Come la vaca vieja que ha estado trabajando y tirando del arado toda la vida? ¿O se come el lechón y se come...? Pues eso ya pasaba antes. Entonces cuando estudiamos estos cacharros, también lo que hacemos es determinar la edad que tienen los animales para ver el nivel de vida. Y una cosa que nos hemos llamado mucho la atención es darnos cuenta que en general, este barrio judío contaba con un buen nivel de vida. Tiene acceso a materiales que efectivamente son de una cierta calidad, incluyendo que comen animales jóvenes o que utilizan también materiales importados a veces de lejos. Aparece una cantidad importante de formas cerámicas, a veces tan enteras como esta que veis aquí, que son perfectamente reconocibles. Hay otros sitios donde aparecen pues mucho más rotas, pero estos son efectivamente las piezas que utilizaban para comer. Sustancialmente tenéis que imaginaros que existe la forma con la que comemos nosotros hoy en día, con los cubiertos, con un plato individual y estas cosas. Esto es bastante reciente, es un hábito cultural muy reciente. Siglo XVIII, ¿no? Sí, bueno, mi niño, por ejemplo, todavía cree que no ha llegado, todavía no ha llegado a ello y sigue prefiriendo las manos. Pero bueno, en general ha ido cambiando mucho también los hábitos culturales a la hora de alimentarse. Y el uso de estas escudillas, por ejemplo, pues es muy común en este periodo bajo medieval, para el consumo de alimentos, y efectivamente la generalización de los platos y mucho más de los cubiertos va a tener lugar bastante después. Aquí, por ejemplo, no tengo mucha cerámica de cocina, pero también estudiando las ollas y las cerámicas de cocina vemos cómo han ido cambiando las formas como cocinaban. En los periodos más antiguos tenían ollas que colocaban directamente sobre el fuego y hacían potajes de una cierta manera, y luego van apareciendo formas cerámicas, como veis, vuelvo a repetir, muy enteras, muy legibles, y que van mostrando efectivamente cómo van cambiando los hábitos de alimentación. No se ha estudiado hasta el momento muy seriamente luego la cultura, los objetos efectivamente de estas comunidades bajo medievales en toda la provincia de Burgos. Probablemente Pancorbo, siendo muy importante en el periodo medieval, probablemente no era el lugar más importante de toda la provincia de Burgos.
pero por las circunstancias, probablemente la arqueología de Pancorbo sí se está convirtiendo en la arqueología más importante de la Baja Edad Media en todo Burgos. Hanukkà, que se celebra, viene a corresponder más o menos con nuestras Navidades, y efectivamente durante 8 días se van encendiendo estos contenedores que tenían aceite dentro para efectivamente ir realizando este ritual asociado a estas comunidades. Estos son los 2 primeros que aparecen y son marcadores muy importantes de esta presencia judía en este entorno. Y son muy poco frecuentes también en general. Están apareciendo más en el caso de los judíos, pero realmente no son muy frecuentes. Este trozo de cerámica, que lo veis más decorado, más pintado, luego os lo enseño a todos, no os preocupéis, ahora yo sé que ahora lo vemos con distancia. Esta es cerámica importada, cerámica de lujo, que viene de la zona de Valencia,